¿qué tal? Muy buenas tardes. Amado amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonido. Y hasta donde las ondas sonoras de este sonido alcancen a llegar. Que Dios bendiga tu vida, que la paz de Cristo sea en tu hogar y en tu familia. Espero no incomodarte, no vengo a contender con nadie. El único motivo por el que me encuentro en este lugar es para hablarte acerca del amor de Dios, para hablarte acerca de su misericordia, para hablarte acerca de ese Hijo amado que Él envió a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para traer salvación a la humanidad, para perdonarle los pecados al hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vengo a hablarte del sacrificio de Jesucristo. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Y ese es el propósito por el que estoy aquí en esta hora, para hablarte acerca del amor de Dios. Y quiero leer una parte de la Sagrada Escritura que se encuentra allá en el libro de San Marcos. Está allá en el libro de San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. Si tú tienes por ahí una Biblia en casa, no importa de qué religión seas, yo no te vengo a hablar de religión, te vengo a hablar de Jesucristo. Si tienes por ahí una Biblia en casa, busca allá en el libro de San Marcos, capítulo 10, en su versículo 46. Y hay una historia acerca de un hombre ciego, al cual Jesús le hizo el milagro de que recobrara la vista. Este hombre se llamaba Bartimeo y está allá en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, está esta historia. Y dice así la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba con mucho más fuerza y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonido, y hasta donde las ondas sonoras alcancen a llegar, aquí vemos la historia de un hombre llamado Bartimeo, el cual era ciego. Pero este hombre había escuchado la fama de Jesús, el Mesías, aquel hombre que vino a morir por la humanidad para la salvación de las almas. Este hombre
Si bien era ciego, no estaba del nada sordo, pues había escuchado la fama de aquel hombre llamado Jesús. Aquel hombre que venía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, trayendo su evangelio, trayendo la palabra de Dios, el mensaje que Dios Padre había mandado a la tierra, para que las almas se salvasen, para que los enfermos fueran sanados, para que los que estaban esclavizados fueran libres, libres de toda esclavitud, de toda inmundicia, de toda maldad. La fama de Jesús se había corrido por muchos pueblos, por muchas ciudades, y mucha gente era sanada a su paso por aquellos lugares. Otros creían en su santo evangelio y le recibían como su Salvador, y creían en él y le confesaban como el Hijo de Dios. Pues este hombre llamado Bartimeo había escuchado la fama de Jesús, había escuchado que era un hombre al cual le movía la misericordia y el amor por sus hijos, por aquellos que habían sido creación suya. Este hombre había escuchado que Jesús era un hombre de misericordia, un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre que venía a traer la unidad, y que por medio de él, y solamente por medio de él, había entrada al reino de los cielos. Este hombre escuchó la fama de Jesús, y cuando supo que Jesús llegó a su ciudad, que Jesús pasaba por ahí, escuchó que entró Jesús a aquel lugar, a aquella ciudad, y este hombre no dudó ni un solo instante en acercarse donde el maestro, expresarle su necesidad. Este hombre estaba ciego, era muy evidente a la vista de todo el pueblo que este hombre estaba falto de la vista. Pues este hombre, cuando caminaba, tropezaba en algunas ocasiones, tenía que ir a tentadillas por ahí, caminando de un lado para otro. Pero sin embargo, cuando Jesucristo llega a aquel lugar, y aquel hombre sabe que Jesús había entrado en su ciudad, él clamó misericordia, le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le hace una pregunta que pudiera parecer chistosa, o que quizá cualquiera diría: ¿qué pregunta tan ilógica? Está viendo que es un hombre ciego. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó Jesús. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Muchas de las veces tenemos aquel pensamiento tan insignificante, tan ignorante de decir: si Él es Dios, no tengo necesidad de decirle nada. ¿Por qué si es Dios no me ayuda? ¿Por qué si es Dios no me responde nada más? Pero ¿sabes algo? Que hay algo que se llama fe. Hay algo que se llama fe. Y la palabra de Dios dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a los montes que se echen a la mar, y los montes se echarían a la mar. Para que entiendas lo que quiere decir esta palabra, que si tú tuvieras fe, por muy insignificante que sea, aquellas montañas de problemas que tú les puedes decir: váyanse de aquí en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Aquellas montañas se irían, aquellas montañas de problemas, montañas de enfermedad, montañas de drogadicción, de alcoholismo, toda montaña que se presente delante de ti. La montaña significa un problema. Cualquier cosa que pueda ser tu problema, en el nombre de Jesús se puede ir. Porque ante Él toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? La pregunta podría ser ilógica. La pregunta podría decir, si no venía al caso de un hombre ciego que no se da cuenta
Pero a veces, o no a veces, sino siempre, Él necesita que nosotros le pidamos. Aquella necesidad que nosotros tenemos requiere de una petición, requiere de que la mencionemos delante de su presencia en un acto de fe, para que Él, movido a misericordia, traiga la respuesta a tus problemas, a tus necesidades. Porque quizá Él no necesita de nosotros, pero seguramente nosotros siempre vamos a necesitar de Él. Nosotros siempre vamos a necesitar de su palabra, de su amor, de su bondad. Cada quien en su manera de vivir, cada quien en la condición en la que vive, cada quien en la posición social en la que vive, necesita de Dios. Porque hay quienes tienen riquezas, quienes lo tienen todo y dicen, ¿qué me hace falta a mí si lo tengo todo? Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. Porque hay algo que las riquezas nunca van a poder llenar. Porque ese vacío del alma, ese vacío del corazón, solamente Cristo lo puede llenar. Eso es algo que las riquezas no te van a poder comprar. Eso es algo que las riquezas no te van a poder dar. Y este hombre le contesta y le dice, maestro, que recobre la vista. Le expresó su necesidad en un acto de fe. Le dijo lo que requería, recobrar la vista. Cuando él menciona la necesidad delante de aquel hombre llamado Jesús, aquel hombre fue movido a misericordia. Jesús, el Hijo de Dios, fue movido a misericordia cuando él expresó su necesidad. Jesús solamente quiere que tú expreses tu necesidad para que Él pueda ayudarte. Porque a veces al que menos recurrimos es a Dios. Recurrimos a la hechicería, a la brujería. Y a cuánta cosa se nos atraviesa enfrente, pero a Dios es el último que le pedimos. Y decimos, si yo creo en Diosito, si yo sé que Él es bueno, que Él me ama y que Él ha dado todo por mí, pero la pregunta es, ¿qué has dado tú por Él? Porque a veces decimos, porque si es Dios permite esto, permite aquello, permite que me pase lo otro. Pero déjame decirte que Dios no castiga a nadie. Que las cosas que llegan a nuestras vidas son consecuencia de nuestros actos. Hay personas que en la juventud estuvieron muy sanos, que en la juventud tuvieron mucha fuerza, que destacaron por algún atletismo, por algún oficio quizá. Y hoy en día ha llegado la enfermedad a sus vidas. Ha llegado por ahí la escasez, las aflicciones, la angustia. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Consecuencia de tus actos. Quizá en el pasado fuiste rico, pero derrochaste el dinero, consecuencia de tus actos. Ahora eres pobre, cuando pudiste haber ahorrado, cuando pudiste haber hecho más con lo que tenías. Antes estabas sano, ahora estás enfermo. Dices, ¿por qué? Consecuencia de tus actos. No cuidaste tu alimentación, no te ejercitaste. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios. Es más fácil decir que Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Eso no es fácil. Deshacerme de mi responsabilidad y dejarla en manos de Dios. Y decir, por culpa de Dios estoy así. Hipócritas es lo que somos. Porque su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces no nos amamos ni nosotros mismos.
no nos cuidamos ni nosotros mismos, ¿cómo pues vamos a amar al prójimo y lo vamos a cuidar? El estado en el que nos encontramos al día de hoy, la situación en la que nos encontramos al día de hoy, muchas veces es consecuencia de nuestros actos. Este hombre estaba ciego. Este hombre se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Quizá tus actos en el pasado no fueron los mejores. Quizá tu comportamiento como hijo, como hija, no fue el mejor. Pero déjame decirte que mientras hay vida y esperanza. Pero cuando llegas a Cristo, déjame decirte que por ahí dice: la esperanza es lo último que muere. Déjame decirte que cuando tú conviertes a Cristo en tu esperanza, la esperanza jamás va a morir para ti. Porque Él resucitó el tercer día, venció a la muerte en la cruz del Calvario y lo hizo para traer salvación y vida eterna. Y Jesucristo no es un Cristo muerto, no es un Dios creado como muchos que hay por ahí. Él es creador. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando aquel hombre ofreció su necesidad, Jesucristo le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Escucha bien, no solamente la fe le proporcionó la sanidad, sino que también trajo salvación a su vida, porque tuvo fe en ¿quién? En Jesús de Nazaret. Cuando él puso en práctica la fe, entonces las cosas se solucionaron. ¿Cuánto tiempo habrá tenido este hombre en ese estado de ceguera? ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad quizá al día de hoy en esa ceguera espiritual? Mirando los problemas, las situaciones del hoy en día, ¿cómo están? Las drogas, los placeres, los vicios, los grupos delincuenciales. ¿Sabes algo? Estamos en el país donde lloramos a nuestros muertos, aquellos que han sido secuestrados, que han sido llevados por algún cártel, pero somos el único país que no solamente ellos lloramos, sino que alabamos a aquellos que se los han llevado. Nos gusta las letras de aquellas canciones donde alaban a este tipo de personas. Nos encanta escuchar de tal o cual cartel o de tal o cual grupo delictivo. Pero cuando se llevan a uno de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, ahí estamos de hipócritas llorándolos. Pero ¿sabes algo? Dice la palabra que el diablo vino para matar, para hurtar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Esa es la vida que Cristo te ofrece. No tienes que pagar por ello. Es gratis. Solamente recíbelo en tu corazón. La palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que es una dádiva, es un regalo. Cuando hacemos fiesta, a veces somos tan especiales, por no decir chocantes, que invitamos al que sabemos que nos va a traer regalo. Decimos: invita a fulano porque ese sí trae regalo. Invita a la familia de tal porque eso siempre trae regalo. Pero Jesús te ofrece vida eterna, te ofrece salvación de regalo, gratis, y no la queremos, la rechazamos, no lo invitamos a entrar en nuestro corazón. Cuando hay una fiesta en casa, invitamos al que trae regalo, al que no trae regalo ni lo pelamos. Cristo quiere regalarte vida eterna, quiere regalarte salvación. Ábrele la puerta de tu corazón. E invítala a que entre, a que habite en él. Su palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de tu corazón, porque su palabra es verdadera comida y su espíritu es verdadera bebida para el alma, para tu espíritu. Eso que la droga, que el alcohol no ha podido llenar,
Jesucristo lo puede llenar. Es tiempo de que le aceptes. Mañana puede ser demasiado tarde. En unas cuantas horas puede ser demasiado tarde. No necesitas estar enfermo para morir. No necesitas estar viejo para morir. ¿Cuántos niños no mueren? ¿Cuántos jóvenes no mueren que decían, tengo una vida por delante? Pero lo que tenemos delante respirándonos a las narices es la muerte. Esperando que llegue el momento para llevar el alma al lugar de tormento. Porque cuántos por ahí nos dicen, Dios me guía y ella me cuida. Mentira. Esa lo único que está esperando es tu muerte, para burlarse de ti en tu cara, para llevarte al lugar de tormento. Pero Jesucristo vino para dar vida eterna, para dar salvación. Acéptalo en tu corazón. Cuando a este hombre ciego lo llama Jesús y lo trae delante de su presencia, la Escritura se menciona y dice que aquel hombre arrojó su capa. Aquel hombre arrojó su capa y corrió delante de la presencia de Jesús. ¿Sabes lo que significa el arrojar esta capa? ¿Cuántos de nosotros no tenemos encima pecados? ¿Cuántos de nosotros no tenemos encima alguna culpa? Algo que nos acecha en nuestra conciencia. Porque si hay algo que muchas veces no nos deja dormir en nuestra conciencia, por tantas cosas que hemos hecho, que son abominación delante de Dios. Este hombre lo primero que hizo fue arrojar su capa. Cuando vino Jesús, hoy te invito a que vengas a Cristo, a que le entregues tu corazón, a que arrojes esa capa de pecado, esa capa de maldición, esa capa de enfermedades hereditarias, esa capa de pobreza, de angustia, de depresión, de aflicción, de ansiedad. Este hombre corrió donde Jesús, que le bendiga, y arrojó su capa, se despojó de aquel peso de culpa, de aquel peso del pecado, para venir a los pies de Cristo. Hoy tú puedes arrojar esa capa. La palabra de Dios dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Tú puedes echar tus cargas sobre Él y Él traerá paz a tu vida. Él quiere perdonarte de tu pecado y tú dices, ¿qué pecado? Si yo vivo bien, me porto bien, estoy por ahí en casa, con mis padres, con mi familia, ni siquiera salgo, ni siquiera hago lo malo, no le robo a nadie. Pero déjame decirte que Jesucristo vino a que por medio de su muerte el acta de los decretos fuera anulada. ¿Y cuál es el acta de los decretos? Lo que se conocía como los 10 mandamientos. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, aquella acta de decretos queda totalmente anulada, porque por medio de los mandamientos nadie podía recibir salvación. Porque si al menos errabas en un solo mandamiento, te convertías en transgresor de toda la ley. Y por ello debías ser juzgado como culpable. Y entre los mandamientos hay algunos de ellos, entre los cuales dice, no te harás dioses ajenos, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, y así sucesivamente. Pero si hablamos de un solo mandamiento, si hablamos acerca de aquel mandamiento que habla de no mentir, y fuéramos en este momento delante de la presencia de Dios, y fuéramos juzgados por este mandamiento,
de no dar falso testimonio, de no decir mentiras. ¿Cómo seríamos hallados culpables o inocentes delante de su presencia? Porque la pregunta no sería si has mentido, la pregunta correcta sería ¿cuántas veces has mentido? Si tan solo por este mandamiento fuésemos juzgados, ¿seríamos culpables o inocentes? Ahí viene el cobrador. Sal mi niño, sal mi niña, dile que no estoy. Ahí viene la vecina esa que siempre me viene a pedir arroz o frijoles o azúcar. Dile que no estoy. Mentiroso. Mejor dile que no tienes o que no le quieres dar. Si al menos por este mandamiento fuésemos juzgados, seríamos hallados culpables. Pero para eso vino Cristo, para deshacer toda obra de maldad, para anular el acta de los decretos, para que por medio de él tuviéramos entrada al reino de los cielos. Si eres culpable, acepta a Cristo. Si eres inocente, sigue tu camino. Solamente te diré algo, asegúrate en aquel gran día, el día del juicio final, de presentarte inocente delante de aquel gran tribunal, porque ese Jesús que hoy en día es nuestro abogado y que intercede por nosotros delante del Padre, en aquel gran día será nuestro juez. Asegúrate de presentarte inocente. Si quieres recibirle, acéptale en tu corazón. Es el primer paso. Es la primer clave para poder llegar a Él, para poder recibir su perdón. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cree en la justicia de Dios, cree en que Él justifica al hombre por medio de Jesús. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador y recibe el perdón para tus pecados y la salvación de tu alma. Si quieres, ahí donde te encuentras, en la comodidad de tu hogar, quizá conviviendo con tu familia, en la sala de tu casa, mirando el televisor, en tu recámara, debajo de un árbol, yo qué sé, ahí, hasta ahí llega la misericordia de Dios. Confiésale como tu único y suficiente Salvador. Y si quieres, dile de esta manera. Te invito a que le digas así: Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en él. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Perdona todos mis pecados, porque por mis pecados no tengo entrada delante de tu reino. Pero por medio de Jesucristo he hallado entrada. Por eso te pido que me perdones, que me purifiques, que borres todos mis pecados, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que te olvides de todos mis errores. Porque reconozco que sin ti no puedo y nunca podré. Gracias Dios Padre por el sacrificio de tu Hijo amado. Porque es por medio de su muerte y por medio de su resurrección que hoy ha llegado la salvación a mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, amado amigo, amiga, con tu corazón, con sinceridad y con fe, creo que la salvación ha llegado a tu vida y que ahora has sido hecho un hijo, una hija de Dios. Porque si bien todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio
el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que si tú lo has recibido, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, te animo para que vayas a una iglesia, para que asistas a una iglesia y escuches palabra de Dios. Si no tienes a dónde ir, aquí en la localidad de Cocuite hay una iglesia a orilla de carretera llamada Filadelfia, frente a Lope Vargas, donde los domingos a las 5 de la tarde es su reunión general. Y ahí serás completamente bienvenido. Domingo 5 de la tarde en la localidad del Cocuite. Si gustas puedes asistir. Y si ya estabas asistiendo a una iglesia, te invito para que sigas adelante. Cuando vayas a una iglesia, no vayas mirando ni al pastor, ni al cura católico, ni al maestro, ni al líder que está enfrente. Porque estos son de carne y hueso, como tú y como yo, propensos a pecar en cualquier momento. Cuando vayas a una iglesia, ve con tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el justo, el perfecto, el santo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Que Dios bendiga tu vida, que la paz de Cristo sea en tu hogar y en tu familia. Hasta la próxima.